El material audiovisual en este video ha sido utilizado única y exclusivamente con fines de ilustración y de entretenimiento. El contenido presentado puede herir la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción. Claude Farlequin. Curiosidades y documentales. Los personajes extraordinarios, al adelantarse o simplemente separarse de su época, suelen ser objeto de odio, producto de temor de sus conciudadanos. Ocurre esto porque el pueblo, que ha sido educado en unas costumbres concretas y es demasiado simple como para concebir otras, observa con miedo cualquier actitud que se aparte de ellas. Las personas importantes, en cambio, las conciben, pero las envidian y les temen. No vaya a ser que su influencia se vea afectada por la pujanza de estos nuevos protagonistas. Sin embargo, una vez ha muerto, no se les ve como a seres peligrosos, sino como a rarezas que resultan interesantes e incluso atractivas. Entonces, las leyendas que se forjaron a su alrededor para calumniarlos no hacen más que aumentar su aureola y volverlos más interesantes. Y la sociedad acaba admirando al personaje muerto tanto como odió a la persona en vida. A lo que antes se le llamó extraña manera de comportarse y actitud desafiante, ahora se le llama grandeza y fuerza de carácter. Y lo que antaño fue considerado justo castigo por sus actos, palabras o pensamientos, ahora es heroico sufrimiento ante la incomprensión y la bajeza de sus contemporáneos. Así ocurrió, entre otros, con Sócrates, quien tras haber sido condenado por los atenienses, fue admirado por ellos como el más grande de los filósofos, viéndose de este modo hasta qué punto su muerte había sido provocada por la envidia y la calumnia. Pero al abordar la tarea de narrar la vida del Marqués de Sade, me doy cuenta de que la leyenda que se ha forjado alrededor de su persona resulta tan odiosa para las sociedades de casi cualquier época y de lugar, que incluso después de muerto es difícil obtener para él el reconocimiento que merece. Pero si intentamos conocer su vida basándonos no en las noticias poco fiables y creadas a menudo por la imaginación popular, sino en los hechos que se saben que ocurrieron, quizá entonces podamos juzgarlo más equitativamente, si es que nos consideramos capacitados para ello, porque no creo que haya existido otro personaje capaz de llegar más lejos, aunque sea con la imaginación, dentro del terreno de la moral y la valoración de la libertad del ser humano. Te presento el remake del Marqués de Sade, el padre del sadismo. Si eres seguidor, seguro te estás preguntando por qué te presento el video del Marqués de Sade, cuando se supone que ya hay uno. Bueno, es que ese video hace meses se tuvo que borrar, ya que recibí una infracción por derechos de autor, por la melodía de fondo, cosa rara porque era el Trino del Diablo, una canción con más de 200 años de antigüedad. El caso es que para no buscarme tantos problemas preferí eliminar el video, junto con otros que tal vez puedan tener problemas similares. Curiosamente son los primeros videos que subí de forma regular, por así decirlo, mis videos de novato. Además de esta forma,
me da la oportunidad de poder hacerlos mucho mejor. Pero si quieres escuchar las primeras versiones, las encontrarás en los podcasts. Vamos a una pausa rapidísima de 5 segundos y regresamos con el resto de la nota. El 2 de julio de 1740, el conde de Sade, Jean Fathier y su esposa Marie-Éléonore vieron nacer al heredero de la casa, el futuro conde de Sade, a quien pusieron de nombre Donatien Alphonse Francois. Mientras viviera su padre, el título que ostentaría sería el de marqués, con el que la historia acabaría conociéndolo. El conde mantuvo siempre una gran preocupación por la educación de su hijo, intentando relacionarlo con lo más elevada de la sociedad francesa y realizando enormes sacrificios para que no le faltara nada, ni siquiera de lo que no era necesario. Esto tuvo un efecto muy negativo en su formación, y el propio marqués sería quien diga, unos años más tarde, que con tanto cuidados no se consiguió otra cosa que desarrollar sus vicios. A esto contribuye también algunas mujeres, amigas y parientes del conde de Sade, que en diferentes épocas estuvieron al cuidado del jovencito, que por lo que se cuenta les resultaba encantador, dado que su madre pertenecía a la familia de los Conde. Tuvo la ocasión de pasar los primeros años de su vida en el palacio cercano a París, rodeado de todo el lujo y los cuidados que él mismo criticaría más adelante. Vale la pena mencionar aquí a un personaje que tuvo la ocasión de conocer en aquel tiempo el conde de Charolais, cuyo recuerdo sin duda debió resultar útil al marqués cuando, años más tarde, escribiese sus obras. De entre otras muchas anécdotas espantosas, se cuenta que se divertían probando su puntería sobre los obreros que repasaban los tejados de las vecindades. Cuando más tarde se le detenían por asesinato, se liberaba pidiendo el indulto del rey de Francia. Hasta que un día, Luis XV dijo: «Señor, el perdón que me pedéis se lo debo a vuestro rango y a vuestra calidad de príncipe de la sangre, pero lo consideraría más de buen grado al hombre que os hiciera lo mismo». Al cumplir 5 años, su padre decide que ya es hora de que se traslade donde están las posesiones de la casa de Sade. De modo que marchó al castillo de Soissons, muy diferente al palacio donde se había criado hasta entonces y mucho más parecido a los escenarios de sus futuras novelas, aislado, sombrío y lleno de mazmorras. Allí pasó algunos años felices en compañía de unas mujeres amigas de su padre que lo empeoraron, mimándolo, y de su tío el abad, que tanto le ayudaría en su formación humanística y que tanto le inspiraría en el futuro, pues allí pudo comprobar también el marqués el libertinaje de este buen ministro de Dios, que siempre estaba bien abastecido de prostitutas. Junto a su tío, el marqués recibió una gran formación cultural. En la biblioteca de la familia podía leerse a los más grandes autores antiguos y modernos, y aprender de ellos lo suficiente para superarlos. Volvió a París al cumplir los 10 años, para estar en el colegio Louis le Grand, uno de los más prestigiados del momento, regentado por jesuitas. Su padre debió realizar un gran esfuerzo económico para ello, pues aquí se educaba a los hijos de las más nobles familias de Francia. Aquí nació la pasión del marqués por el teatro, pues era práctica habitual de la escuela realizar representaciones periódicamente. También surgen algunos que aquí recibieron las primeras impresiones en lo referente a la fustigación y también en lo referente a la sodomía. Se consideraba que en aquella época que el castigo del látigo
o las varas era un castigo noble, en contraposición a las bofetadas o a los tirones de oreja. Por ejemplo, incluso existen tratados sobre ello, y realmente eran una práctica habitual en los colegios, para reprimir a los alumnos que no cumplían las normas disciplinarias. Respecto a la sodomía, también existen muchas sospechas de que se practicaba más o menos habitualmente y que los maestros fomentaban entre sus alumnos y la practicaban con ellos. Es difícil decir hasta qué punto estaba extendida esa práctica, porque este tipo de cosas siempre se quieren exagerar o minimizar. Sin embargo, habiendo leído las obras del Marqués, parece difícil dudarlo. Durante los periodos vacacionales pasaba temporadas en el castillo de Lombellet junto a un tal Raymond y otras damas encantadoras, a jugar por los testimonios que nos han quedado, que se dedicaban a juguetear con los sentimientos del jovencito y hacerle sentir los primeros arrebatos de amor. A los 14 años su padre lo saca del colegio para que se incorpore al ejército. Poco tiempo después estalló la guerra con Rusia y, según parece, Sade cumplió valerosamente con sus deberes militares. Todo el mundo alababa en esa época la extrema dulzura de su carácter. Su padre se preocupaba mucho por apartarle de las malas compañías, pues parecía ser que el ejército también estaba infestado de todos los vicios. Sin embargo, el joven ya comenzaba a dar muestras de sus inclinaciones. Ya nunca sería posible apartarla de ellas. En el año de 1763, al acabar la guerra de los 7 años, se licencia. Su padre, que ya le buscaba esposa desde hacía tiempo, consiguió casarlo con Renée Pelagier, hija del presidente de Montier, una joven no muy agraciada, fea, en realidad fea, pero de buena posición económica y de un carácter prudente y sincero. Ya por esa época el marqués era un libertino rematado, y seguramente su padre pretendía apaciguar sus costumbres por medio de esta unión, pero era fea. Una vez casado, Sade se trasladó a París, con su esposa, al palacio de Monceau. En primer momento consiguió ganarse su afecto y el de toda su familia. Incluso la presidenta de Montreal, dama autoritaria y de una moral estricta, se muestra encantada con él, y el reciente embarazo de la señora de Sade hace aumentar la felicidad familiar. De pronto su libertinaje empezó a salir a flote y a crearle muchos problemas. A los 3 meses sufre su primera detención. Las declaraciones de una joven con la que se había entregado a ciertos actos sacrilegios le conducen al torreón de Vincennes, donde permaneció 15 días. Las gestiones de su suegra le permitirían escapar airosamente de la situación y durante una temporada se dedica a una de sus grandes pasiones, el teatro. Pero se encuentra ya demasiado ligado al libertinaje como para abandonarlo durante mucho tiempo. Los episodios con ciertas damas o con prostitutas que suceden alcanzó uno de sus puntos culminantes con su viaje a Lacoste junto a Madame Beaubousin, una famosa cortesana. Pero el auténtico escándalo llegó a consecuencia de una escena sádica ocurrida en Alqueril. Allí el marqués practicó algunas torturas, azotes, cortes, cera incandescente, con una joven llamada Rose Keller, y ésta se atrevió a denunciarlo. El escándalo, y después de 7 meses de gestiones, traslados y declaraciones, recupera la libertad gracias, una vez más, a las maniobras de su suegra, más preocupada por evitar el escándalo que por ayudar a su yerno. Este caso tuvo especial importancia porque hasta entonces, aunque muchos conocían el libertinaje del marqués, se consideraba que formaba parte de la habitual conducta licenciosa de los nobles. Pero a raíz de estos sucesos, la prensa francesa y extranjera
se cebaron en Sade y explotaron al máximo el escándalo. Es a partir de este momento cuando comienza a surgir la leyenda del Marqués de Sade como un símbolo del mal. Monsieur Liebert considera, y le creo, que muchas de estas acusaciones eran injustas, no tanto porque fuesen influenciadas, y en parte lo eran, sino porque, en todo caso, había muchas otras personas a las que se le podía haber denunciado por hechos parecidos o muchos peores, pero que, gracias a sus influencias, permanecían inmunes e incluso con fama de buenos ciudadanos. Sade tenía el inconveniente de ser demasiado orgulloso para ir a la corte a arrastrarse a los pies de las personas influyentes. A pesar de su alta cuna y su fortuna, era una persona relativamente débil y aislada. Era, en fin, la cabeza del turco perfecto, noble y libertino, pero sin poder suficiente para enfrentar a sus enemigos. El país necesitaba una persona así para crucificarlo, y él fue ese personaje. Más tarde, estando encarcelado, ya se quejaría de estas injusticias. Ante tal situación, el rey le obligó a permanecer en su residencia de Lacoste, en la que se dedicaba muy activamente al teatro. Pero enseguida vuelve aprovechando un permiso real para hacerse cuidar unas supuestas hemorroides. Y esto le permite asistir al nacimiento de su segundo hijo. También realiza un viaje de un mes a Holanda y se reincorpora al ejército durante una corta temporada. En esta época, la hermana de su esposa, Anne Prosper, que era canonesa en un convento de jovencitas, visitó Lacoste con la intención de recuperarse de su delicado estado de salud. Allí la joven llama la atención del abad de Sade, que naturalmente es rechazado. Donatier, en cambio, parece ser que sí consiguió conquistarla. Pero cuando la presencia de su mujer, de sus hijos, de su cuñada y de su aparente tío le pueden devolver la alegría, cuando su afición al teatro, a la que le dedica tanto tiempo cada vez que se le tira a Lacoste, puede contribuir también a darle felicidad. Un buen día el marqués decide hacer un escape a Marsella, con la intención de dar rienda suelta a su libertinaje, llevándose a su criado Latour, y le encarga que reclute a unas cuantas prostitutas para una orgía. La orgía se produce, y a juzgar por los testimonios, es relativamente normal, teniendo en cuenta los gustos del marqués. Un poco de fustigación activa y pasiva, unas cuantas escenas sodomitas entre él y su criado, y únicamente la curiosidad de hacer ingerir a 2 de las 4 jóvenes a las que invitó pastillas de anís que contenían cantarida, un afrodisíaco bien conocido desde la antigüedad, que el marqués pretendía usar para provocar la excitación anal de las jóvenes e incluso producirles ventosidades. Pero cometió el error de exagerar en la dosis y las jóvenes enfermaron durante unos días. El caso se denunció como si el marqués hubiese intentado asesinarlas. Y el resultado fue que, al poco tiempo, las autoridades se presentaron en Lacoste para conducirlo a la presencia de la justicia. A él y a su criado se les acusó de gravísimos delitos de sodomía y a él en particular de envenenamiento. ¿Qué te ha parecido hasta ahora la vida del Marqués de Sade? Bastante interesante. El hecho de que se llevó ante la justicia lo hace víctima de muchas cosas, pero te lo contaré después de una pequeña pausa. Como te conté antes del corte, esta condena agravó aún más el odio que siempre sintió por los jueces. El marqués fue siempre un defensor de la libertad individual. Le molestaba que el Estado, representado por un grupo de seres insensibles que basaban su autoridad en adoptar un aire grave, pusiese barreras a los placeres del individuo. Esta repugnancia se nota especialmente en muchos de sus libertinos, pero sobre todo los más expulsivos, los jueces, o ejercen alguna actividad ligada con la justicia.
Curval, el más detestable de todos sus personajes, es probablemente el mejor ejemplo. Este odio hacia los jueces y especialmente el resentimiento hacia el tribunal de Axi puede comprobarse en la descripción que incluye en uno de sus cuentos, Historias y fábulas del siglo XVIII, El presidente burlado, que lo puedes conseguir ya sea por internet o en alguna librería. Escapó a Italia en compañía de su cuñada, que al cabo de unos días volvió a Francia con su hermana. Recapacitó. El marqués también vuelve al cabo de un tiempo, pero comete el error de revelarle a la presidenta, es decir, su suegra, su situación, creyendo que le ayudaría. Esta se ha transformado en su peor enemigo, sin duda enfadada por el idilio que mantenía con la hermana menor, su cuñada. Es que a quién se le ocurre meterse con la cuñada monja. Al final es aprendido y es enviado a Miolan. El marqués era una persona especialmente sensible a la pérdida de la libertad, obsesionada con la idea de salir de la cárcel. Planeaba escapar y lo consiguió. Durante una larga temporada se vio obligado a ir de un lugar a otro, huyendo de los escribos y de la presidenta y dejando a su esposa la administración de sus asuntos. Esta da muestra de una gran devoción y se esfuerza al máximo para que sea perdonado, enfrentándose continuamente a su madre. Durante el invierno de 1774 y 1775, Sade se instala en Lacoste junto a ella y contrata a varios jóvenes de unos y otros sexos para tareas diversas como ama de llaves y secretarios, pero en realidad, según suele admitirse, para montar sus orgías particulares. Esto está muy representado en el libro 120 días en Sodoma. Algunas de las jóvenes se quejaron del trato del marqués e intentaron denunciarle, presentando como pruebas las marcas que conservaban sus cuerpos, pero Sade y su mujer, que le ayudaba en todo, consiguen, tras muchos esfuerzos, impedir que las niñas hablen antes de que sus cuerpos estén totalmente curados. Por si acaso, Sade escapa a Italia en junio de 1776. Se ve obligado a volver a Francia. Ciertos estafadores franceses habían huido a Italia bajo el seudónimo como Conde de Massa, que era justamente el mismo que usaba el marqués de Sade. La policía italiana lo buscaba para devolverlo a su país, lo cual dejaba a Sade en una difícil situación, por lo que decidió irse por su propio pie. Una vez allí, vuelve a reclutar jovencitas para su castillo en Lacoste. Sade en ese momento viaja a París para visitar el lecho de su madre, quien acaba de morir. Naturalmente, la presidenta no pierde esta ocasión para apresarlo. Sade es detenido y conducido a Vincennes. Al poco tiempo, se le abre el caso de Marsella y los nuevos jueces se dan cuenta de que ha sido tratado de una manera un tanto arbitraria, por lo que piden que el marqués se presente de nuevo ante el tribunal para reabrir el caso. Así se hace y con éxito, pues la sentencia acaba diciendo que todo se reduce a una cuestión de libertinaje y únicamente le condenan a no poner los pies en Marsella durante 3 años y pagar una multa. Pero cuando Sade ya se cree liberado, la presidenta consigue que le mantengan su detención por otras causas y el inspector Marias se prepara para conducirlo de nuevo a Vincennes. Ante tal perspectiva, el marqués se escapa en cuanto encuentra una ocasión y se esconde en Lacoste. Pero la policía se presenta allí a los pocos días y lo conducen de nuevo a su celda. ¿A quién se le ocurre volver? Aunque ya había estado encerrado en varias ocasiones, es ahora cuando Sade experimenta con más crudeza y duramente más tiempo su estancia en prisión. Su reclusión está marcada por una auténtica serie de obsesiones que expresa en sus cartas, la mayoría de ellas dirigidas a su mujer. La más importante de esas obsesiones es, lógicamente, la fecha de su salida de prisión. Concretamente, abruma a quien le rodea con preguntas y el más mínimo signo modifica sus suposiciones en otro sentido. Le pide a su mujer una gran cantidad de tarros
de confitura, y ésta le pregunta que para qué quiere tantos. Ya cree que su libertad es inmediata. Su mujer deja de escribirle durante una temporada o le oculta datos al respecto. Ya se cree condenado para toda la vida. Otra de sus obsesiones más importantes es la del paseo y el ejercicio físico, que dice necesitar como el aire que respira. Para un hombre tan activo como él, interesado por todo, ávido de experiencias y acostumbrado a la libertad total, la reclusión debió ser un castigo muy duro. Y en sus cartas se puede comprobar que, dejando a un lado sus tendencias naturales a exagerar todo, realmente sufría mucho. También intenta, por supuesto, justificar su conducta y demostrar que es inocente, al menos lo suficiente como para no merecer una reclusión tan larga y en esas condiciones. Ya he mencionado antes que el Marqués de Sade fue empleado probablemente como cabeza de turco para contentar al pueblo que estaba ya harto de los abusos de los nobles. Sí, ¿verdad? El marqués era considerado uno de ellos, y se queja amargamente de que otros peores que él anden libres mientras él se encuentra encerrado por culpa de unos hechos relativamente insignificantes. En Vincennes permanece encerrado entre 1778 y 1785. Luego es trasladado a la Bastilla, hasta pocos días antes de la Revolución, lo que impidió que el Marqués de Sade se encontrara en la Bastilla el histórico día que fue asaltada. Es curioso y guarda incluso una cierta relación con el propio asalto. Es bien sabido lo magnético que era el marqués con ciertos detalles y costumbres, una de las cuales era el paseo. Siempre necesitó moverse, estar al aire libre y realizar ejercicio, pero especialmente durante su encierro. El paseo diario se había convertido en una necesidad. Un día las autoridades de la Bastilla decidieron negárselo, y el marqués, furioso, cogió un hierro y comenzó a golpear los barrotes de su celda que daba a la calle para llamar la atención de las personas que pasaban por allí, gritando que los presos estaban siendo degollados por sus carceleros. Ante los enormes problemas que ocasionaba, las autoridades decidieron trasladarlo al manicomio de Charenton. No duró mucho tiempo ahí, ya que en los pocos días el pueblo tomó la Bastilla y liberó a los presos del antiguo régimen, devolviendo al Marqués de Sade, como a tantos otros franceses, la libertad. Nada más hacer libre el marqués, su mujer se apresura a separarse de él. No se sabe bien por qué. El caso es que el ciudadano Sade se encuentra totalmente libre y desligado de su anterior vínculo, pero al mismo tiempo aislado y sin recursos. Ante las nuevas ideas del dominio francés y la situación tan peligrosa para el antiguo noble, decide adoptar la profesión de escritor. A partir de ahora será M. Sade, Homme de Lettres. Se apunta en la sociedad de autores y dedica todos sus esfuerzos a que se presenten sus obras de teatro. Vale la pena dedicar un poco de atención a esas obras, porque sin ellas nuestro concepto sobre la calidad literaria del marqués y el análisis de su personalidad podría quedar deformado. Son obras de teatro inocentes, normales, como las que habría podido escribir cualquier otro autor. Por lo que se dice, desgraciadamente, la fama de las novelas sádicas es tan grande que las ha ocultado hasta el punto de que a menudo se les ignora. Yo, al menos, no sé ni siquiera si existe alguna traducción al castellano de alguna de ellas, y no lo creo. Parece como si nuestro siglo se esforzara en fijarse en lo que el siglo de Sade quiso ignorar y viceversa. Se critica a Sade por sus libros escandalosos, cuya edición y traducciones se multiplican, y en cambio se ignoran estos otros, considerados poco interesantes. El caso es que, a pesar de su inocencia, algunas de estas obras fueron rechazadas por cuestiones morales, como unos argumentos que hoy nos parecerían inauditos, pero que en ese momento, con los ánimos tan exaltados como estaban ante la situación del país, eran comprensibles. Curiosamente, la más inmoral de todas, la historia del conde Exeter, fue la primera en representarse.
no sin un cierto escándalo, claro. Paralelamente, pero a escondidas, Sade trabaja en la redacción y publicación de sus novelas Justine, Aline y Bakur-Juslet. El carácter radical de muchas de las obras obligó siempre a Sade a esconderse y a negar ser el autor de tales manuscritos. La misma Justine, a pesar de ser indiscutiblemente suya y su obra más famosa, siempre sufrió este rechazo. Ya estaba la situación bastante delicada como para atreverse a declararse autor de libros como estos. Si los publicaba era en gran parte porque necesitaba el dinero. Ocurre que, aunque de manera más o menos velada, las novelas picantes gozaban de cierto prestigio en una parte del público, y Sade ve en ello una buena oportunidad de conseguir el dinero que tanto necesita. Sin embargo, no quiere que se le confunda con la mayoría de los escritores eróticos, a lo que desprecia extraordinariamente, en la que la historia de Justine comenta las obras de estos autores consideradas miserables folletos hechos en los cafés y burdeles, que prueban en sus mezquinos autores dos vacíos a la vez, el de la mente y el del estómago. Te contaré un poco más del Marqués de Sade en unos cuantos segundos. Vamos a una pausa rapidísima de 5 segundos y regresamos. En ese momento es cuando conoce a Marie Constantine Renayet, a la cual le dedica Justine. Esta mujer, a la que apoda Sensible, estaba casado con un tal Quesnet, que marchó a las Indias, dejándola a ella y a un hijo en Francia. Sade sintió un gran afecto por ella y la contrató como ama de llaves. Incluso le leía sus obras para que ella diese su opinión, igual que hacía Rousseau. Constantine se convirtió a partir de entonces en su mujer de hecho, y le ofreció un valioso apoyo en los momentos difíciles. Durante los años difíciles de la Revolución Francesa se vio obligado, como tantos otros, a abandonar las viejas costumbres e ideales y acoplarse a los nuevos tiempos. Sin embargo, Sade nunca dejó de ser aristócrata. Ya fuese un niño juzgando en el palacio de un conde, un marqués provincial residente en el castillo de la Coste, un prisionero en Vinés o un ciudadano en las calles de París, siempre fue un noble y siempre despreció al pueblo. Cuando se le dice que hay que fijarse en los méritos de las personas y no en su pasado, Sade responde esto. Es cierto cuando las virtudes hacen olvidar su nacimiento. Entonces, hay que estimarles incluso más al noble inútil o ignorante que al no ofender a la sociedad más que el pergamino merecido por sus antepasados. Solo se presenta para hacer notar más la diferencia entre él y sus abuelos. Pero cuando el hijo de un jardinero de Virtri, el de un banquero de Avignon o el de un alguacil de esclavos de Galera, recién salidos de la bajeza y la crápula, solo aportan a los puestos donde su bajeza les ha colocado los vicios vergonzosos de sus orígenes. Todos los sumergen de nuevo, sino que se dan cuenta de un fétido pantano donde les condenó la naturaleza, y su nariz, que asoma a la superficie de la tierra, les da el aspecto, creo yo, de un sapo asqueroso y sucio que intenta salir del fango y solo consigue hundirse todavía más y confundirse más con él. Sin embargo, dadas las circunstancias, decide ejercer en la práctica del oficio del actor que tanto le gustaba y se hace pasar por un revolucionario. Se une a la causa aportando sus dotes literarios e incluso llega a ser presidente de su sesión. Los discursos que redacta en aquella época defienden las ideas revolucionarias, la mayoría de las cuales son diametralmente opuestas a las suyas. Por un lado el riesgo al que estaba sometido y por otro lo mucho que se debió divertir presentando esa pantomima. Sobre sus opiniones respecto a la revolución, se ha conservado una carta que
probablemente es más sincera que sus declaraciones públicas. Escucha, a este respecto, no vayáis a tomar por un enraje. Os aseguro que soy simplemente imparcial, enfadado de haber perdido mucho, más enfadado aún de ver a mi soberano con grilletes, desconcentrado por los vos, caballeros de provincia, no conocéis ni por las tapas, que es imposible hacer y seguir haciendo bien las cosas mientras las sanciones del monarca sean reprimidas por 30,000 espectadores armados y 20,000 piezas de artillería. Pero añorando muy poco, por otra parte, el antiguo régimen estaba claro que me he hecho demasiado desgraciado para que no lo llore. Tal es mi profesión de fe y la hago sin temor. Un buen día, sin embargo, se ve obligado a abandonar su puesto de presidente. Se discutía sobre la pena de muerte y el marqués le impresionó tanto la sola idea de la guillotina que se mareó y tuvo que abandonar la sala. Este y otros incidentes minúsculos e insignificantes por sí mismos, pero que en épocas como esta resultaban tan importantes, acabaron haciendo sospechas a sus camaradas, que comenzaron a mover hilos para que fuese condenado como enemigo de la revolución. Sorprende sin duda ver al marqués mallarse ante la idea de la pena de muerte, el que ha escrito obras plagadas de crímenes y atrocidades. ¿A qué se debe esta disparidad? Nunca se sabrá, pero quizá resulte más comprensible si pensamos en las diferencias que separa el crimen del libertino, realizado por placer, con premeditación y con miles de detalles a excitar la sensibilidad, del crimen de Estado, frío y seco, que pretende justificarse a sí mismo como necesario, como una consecuencia de ciertas leyes que limitan la libertad del hombre y que, bajo la apariencia de defender el orden y la paz de la sociedad, esconde la tiranía de quienes tienen poder suficiente para imponerla. El Marqués de Sade fue más que ilustre libertino, un ilustre defensor de la libertad del ser humano, un enemigo de las restricciones impuestas por la sociedad, un hombre que se planteó siempre la cuestión de hasta dónde puede llegar una persona que pueda llevar a la práctica sus caprichos, sin que las personas normales que le imponen sus conductas vengan a restringirlo. De ahí que para él la pena de muerte fuera la máxima aberración. Bajo el terror de Robespierre, Sade es arrestado y se le envía a la guillotina. Varias acusaciones estúpidas que pretenden desenterrar los hechos por los que ya cumplió condena bajo la monarquía vienen a desembocar a una acusación que lo considera enemigo de la revolución. Con esto basta en esta época para morir. El propio marqués escribió: el precio ser prudente con la correspondencia. Jamás el despotismo abrió tantas cartas como abre ahora la libertad. De este modo, el terrible marqués, que ya ha pasado media vida en prisión por culpa de ciertas faltas insignificantes y que no ha perjudicado a nadie tras la toma de la Bastilla e incluso ha apoyado a causas revolucionarias, es conducido hacia la muerte. Al igual que muchos otros inocentes, por los discípulos de Rousseau, por los defensores de la libertad. Sin embargo, en el último momento, cuando ya le llevaban en el carro junto a otros condenados, las autoridades le dejan en libertad. ¿Por qué? Se especula con hipótesis referentes a la incompetencia burocrática del momento, al caos reinante, sea como fuera. Sade se libró de la muerte y decidió apartarse totalmente de la política, en vista de lo inestable de la situación. Durante todo el periodo revolucionario, Sade tuvo importantes problemas de dinero. Todos los nobles y los defensores del antiguo régimen fueron perseguidos y aún tuvo suerte de no acabar guillotinado. Sus hijos habían emigrado a Alemania y ser padre de emigrantes era en ese momento casi un sinónimo de enemigo de la revolución. Pero ha conseguido liberarse de la muerte y ahora le toca liberarse de la pobreza.
Se vio obligado a vender sus posesiones y al no tener otra profesión recurre a la escritura. Es en esta época cuando publica muchas de sus obras, la Nueva Justine, seguida por la historia de Juliette y su hermana, los crímenes del amor, la filosofía del tacto, pero aún así pasa gran necesidades. Además, otro problema viene a sumarse a la economía. Cada vez más gente sospecha que él es el autor de Justine, e incluso aparecen artículos en los periódicos que le atribuyen la obra y arremeten contra él. La aparición de otras novelas libertinas como la historia de Justine no hace más que agravar la situación. Hace poco que ha vuelto a cambiar el régimen político. Ahora es el consular Bonaparte el que dirige el destino del país. No importa, la monarquía encarceló a Sade por motivos morales. La revolución aprovechó los mismos argumentos y no va a ser Napoleón quien vaya a perdonárselos. En 1801, Sade es detenido y juzgado por haber escrito Justine y la historia de Juliette. Él lo niega, pero su fama es más fuerte que sus palabras y acaba siendo recluido en el manicomio de Charenton. Allí acabó su vida pública. En este horrible lugar permaneció hasta su muerte en 1814. Pero antes de que llegase ese momento, aún tuvo tiempo de realizar una actividad curiosa: organizar representaciones de teatro con los locos del manicomio. Marguestat Colún, director del centro, era un hombre activo que se esforzaba por mejorar las condiciones de los reclusos, tanto como podía. La idea de organizar representaciones le pareció buena, y así, el marqués se encontró llevando a la práctica una de sus mayores aficiones en uno de los lugares que menos hubiese imaginado. Sin embargo, la idea tiene éxito y mucha gente viene desde París para contemplar la nueva terapia contra la locura. Aún tendría que enfrentarse con algunas dificultades, pues todavía hay quienes consideran peligroso e intentan enviarlo a otro lugar en el que él no tenga contacto con otras personas. Afortunadamente, estas gestiones no proceden y permanece en Charlton hasta el final de sus días. Su epitafio, que por lo que yo sé fue escrito por él mismo, revela perfectamente en qué consistió su vida. Este es el epitafio del Marqués de Sade. Arrestado bajo todos los regímenes, paciente, arrodíllate para rezar por el más desdichado de los hombres. Nació en el siglo pasado y murió en el que vivimos. El nepotismo, con su horrible mueca, en todo momento le hizo la guerra. Bajo los reyes era un monstruo odioso. Se apoderó de su vida entera. Bajo el terror reaparece y pone a Sade al borde del abismo. Bajo el consulado revive. Sade vuelve a ser la víctima. Efectivamente fue apresado bajo todos los regímenes, bajo los que vivió, aunque sus hechos probablemente no lo merecían. Escuchemos lo que el propio Marqués de Sade decía al respecto. Si soy libertino, lo reconozco. He concebido todo lo que puede concebirse en este sentido, pero ciertamente no he hecho todo lo que he concebido, y no lo haré jamás. Soy un libertino, pero no soy un criminal ni un asesino. Y ya sé que se me fuerza a colocar mi apología junto a mi justificación. Diré pues que, tal vez, sería posible que aquello que me condenen tan injustamente como lo que he hecho pudiese contrapasar su infamia con mis buenas acciones, tan probadas como las que yo puedo oponer a mis errores. En efecto, su primera detención ocurrió por entregarse a los actos sacrílegos con una prostituta. Lo llevó a su habitación y lo obligó a realizar ciertos actos como las que se leen en la obra: pisar un crucifijo, maldecir, fornicar poniendo una hostia consagrada en la entrada, en la entrepierna, vaya. También practicó un poco de fustigación con ella, pero parece ser que eso no impresionó mucho a los tribunales. Todo radicaba en el sacrilegio.
Pero, ¿acaso no habría ocurrido hoy en día lo contrario? ¿Qué tribunal moderno se atrevería a condenar a alguien por sacrilegio? ¿Una pequeña multa o un corto arresto por azotar a la prostituta y nada más? El caso de Okrelin, que tantos problemas le causó, sí que merecía realmente alguna temporada en prisión, pues parece ser que las torturas que ejerció sobre la joven eran de una cierta importancia. Sin embargo, ¿cuántas personas practican ese tipo de torturas voluntariamente, incluso hoy en día? Además, hay pocas dudas respecto a que la joven se estuviera prostituyendo y, por lo tanto, aceptase hasta cierto punto someterse a los caprichos de su cliente. Como ha ocurrido siempre, ocurre hoy en día y seguirá ocurriendo en el futuro. Sobre el caso de Marsella, la acusación de envenenamiento cae por su propio peso, y las mejores pruebas son que las mujeres no murieron y que el mismo tribunal de Aix, cuando años más tarde reabrió el caso, encontró inocente al marqués. Las acusaciones más graves que se hacían sobre él eran la de sodomía, que pocos jueces se atreven a sostener en nuestra época, ante el riesgo de ser acusados a su vez de discriminación, una muestra más de lo débil y cambiante que son los juicios humanos. En cuanto a sus detenciones tras la Revolución Francesa, básicamente debidas a Justin, no dejé de sorprenderme que una misma persona fuese arrestada tantas veces y bajo tantos gobiernos distintos e incluso estuviese a punto de ser guillotinado por escribir un libro que hoy podemos encontrar en cualquier librería. Lo he visto en aquellos puestos de libros en mercados o dentro del metro. En general no parece que los actos del marqués hayan sido tan espantosos como los que tanto abundan en sus obras, y la leyenda que lo presenta como un monstruo sanguinario parece ser más fruto de la imaginación de ciertas personas que del análisis exhaustivo de sus actos. Nunca fue acusado, al menos con un mínimo fundamento, de asesinar a nadie, ni de haberlo intentado. Los hechos libertinos de los que se le acusaban no parecían haber sido peores de los que cualquier noble libertino de la época hubiera hecho, e incluso menos graves que los de otros, como el conde de Charolais. Y si bien algunos de sus actos pueden considerarse vergonzosos, la reacción de los gobiernos y los jueces sobre él no fue menos desmesurada e injusta. ¿O tú qué opinas? A menudo se deja a un lado su entorno histórico y familiar, como si narrar su vida consistiera en analizar la demencia de un loco extraño que nada tiene que ver con su época, formado por personas totalmente ajenas a su extravío. Sade fue sin duda un personaje singular, pero nunca su aislado. Él mismo lo expresa así: perdonad mis defectos. Es el espíritu de mi familia, que me domina, y si debo hacerme un reproche, es haber tenido la desgracia de nacer en ella. Dios me guarda de todas las ridiculeces y los vicios de que están infestadas. Me creería casi virtuoso si Dios me concediera la gracia de no adoptar más que una parte. Y es aquí donde la doble moral es expuesta y resulta incómodo para aquellos que no quieren entender la forma de ser de Sade. ¿O tú qué opinas? Puedes dejar tu comentario en la caja de abajo. Y bueno, esto es todo por ahora. Soy Clow y nos veremos la semana que viene. ¿Te gustó este video?
Si es así, dale un pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Agrega a Claude of Arlequin en tus redes sociales, Facebook, Twitter, Google+. Los links están en la descripción del video. Y si quieres mandarle algún tema interesante o sorprendente, puedes ponerte en contacto directo con él en el siguiente correo: contacto_claude@claudeofarlequin.com. Y claro, deja tu comentario. Esto fue Claude of Arlequin y te esperamos en el próximo video.